Hola, profe, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, en este momento nos encontramos con la profesora Jennifer Garzón. Ella es docente del Colegio Celestín Freinet y en este momento pues voy a aplicarle la encuesta. Listo, la primera pregunta es, profe, para usted, ¿qué es educar? Para mí, ¿qué es educar? Educar es transformar, transformar mentes, transformar pensamientos, transformar la sociedad. Yo creo que es el quehacer del educador. Educar es eso, ¿no? Transformar muchos conocimientos a veces y transformar sobre todo seres humanos que ayuden a esta sociedad, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. La Bueno, segunda pregunta es, ¿cuáles son las características que lo identifican como docente? ¿qué características me identifican como docente? La humanidad. A mí me gusta enseñar desde lo humano. Creo que estabas en una clase cuando yo te decía, a mí me gusta que me Ujú. tratar como quiero que me traten. A veces, digamos, en la dinámica de la educación nos quedamos como en conceptos, ¿sí? Y pues muchas veces uno cuando sale a una universidad o sale de la universidad, pues uno se da cuenta que muchas veces los conceptos no sirven si tú no tienes unas bases, unos principios que guíen esos conocimientos. Sí, obviamente que los conocimientos son esenciales y fundamentales, pero creo que formar seres humanos es más importante en este momento, o bueno, en cualquier momento, para una sociedad tan corrupta, tan jodida como la nuestra. Listo, profe, gracias. La tercera pregunta, ¿cómo describe su ejercicio docente? ¿Cómo lo describo? Es divertido. A mí me gusta mucho jugar con mis estudiantes. Yo creo que el juego ayuda a muchas disposiciones en una clase. Me gusta que reírnos, ¿sí? Hace parte de la formación eso, ¿sí? No solamente hay a usted allá estudiante, yo aquí maestro, ¿no? Y igual también considero que el ejemplo forma muchísimo también, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. La cuarta pregunta, ¿qué pasos usted aplica en su planeación diaria? Planeación diaria, pues uno siempre tiene planeación diaria y organizada. Digamos que nosotros, bueno, todo colegio tiene una rejilla, por así decirlo, ¿cierto? Una planeación, una forma de planear sus clases. Digamos que en el colegio donde me encuentro laborando, pues hay una rejilla establecida donde se arranca la clase con la pregunta problematizada, la planeación como tal. La pregunta problematizadora, se, se interpela los preconceptos que tiene el estudiante. De ahí, pues obviamente ya empieza la construcción del conocimiento mutuo y la aplicación de ese conocimiento, del concepto como tal. Digamos que nosotros aquí, pues, en esta dinámica de pandemia, pues utilizamos unas plataformas. Entonces empezamos a resolver la plataforma, y pues ya luego pues hacemos el ejercicio, la conceptualización, retomamos la pregunta problema, damos respuesta a ella y por último pues concluimos. Digamos que a grandes rasgos sería la planeación, ¿no? Claro que digamos nosotros aquí planeamos para una semana entera. Entonces, ¿por qué? Porque las clases son como muy pequeñas. Entonces, a veces la planeación no la hacemos en una sola clase, sino que intentamos pasarla por todas las clases, por así decirlo. Listo, profe. Aquí la quinta pregunta, ¿se le han presentado factores en el aula que impidan alcanzar el objetivo de alguna clase? Claro, yo creo que a todos los docentes nos pasa. O sea, digamos, por ejemplo, mmm, pasa que un niño tiene una crisis, pasa que digamos, tú llegas con una clase, concibes que los muchachos tienen preconceptos de ese concepto y resulta que no, entonces tú tienes que volver a enseñar cosas que debían aprender.
en otros cursos anteriores. Obviamente, eso usualmente pasa. Usualmente no, pues pasa. A veces tú llegas y lo que encuentras son problemas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, tú no solamente eres docente de lenguaje, sino que eres docente formador, ¿sí? O docente psicólogo. Entonces, a veces el grupo está afectado, toca llegar y a veces ni siquiera se hace la clase por la misma dinámica, ¿no? Listo, profe, gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál es el momento de la clase que más disfruta? Digamos que, no, yo me disfruto mucho mis clases. Obviamente, como todos los docentes, creo que todos nos gusta más la presencialidad, el acto presencial, pero pues digamos que ahorita que ya empezamos como a ver casos de niños contagiados, ¿cierto? De familias, no, que no puedo asistir porque mi abuelo, porque mi papá, porque X, porque Y, que lleguen a clase para nosotros, digo, o para mí es fundamental. ¿Qué pasó con él? ¿No? Está aislado, digamos, que lleguen a clase, que se conecten, ¿cierto? Que no pierdan, ahorita en este momento de pandemia, que no pierdan el interés por aprender, más allá de lo agotador que sea este proceso, para ellos también, muy agotador, que lleguen a clase ya uno dice, pues llegaron, qué chévere, ¿no? Sí, En este momento podría decir que la llegada de ellos. listo, profe, gracias. La próxima pregunta es, ¿cómo es la interacción docente-estudiante? Digamos que yo considero que es amena, es una relación amena para mí. Sí, lo que te digo, la humanidad, digamos que a veces, y más en estas situaciones, para ellos ha sido muy difícil estar encerrados, no poder salir, no poder verse, no poder armar grupos, no poder hacer cosas. Entonces, sí intento que siempre sea ameno, por lo menos el trato sea muy ameno, sin perder, pues obviamente, los límites, ¿no? O sea, siempre habrá una distinción ahí, pero pues sí creo en la igualdad y en la igualdad de trato y que somos iguales y debemos vernos como iguales. Listo, profe. La próxima pregunta, ¿qué determina la realización de material didáctico en sus clases? Pues los temas, digamos que por ejemplo el temario, ¿no? La malla curricular, diríamos, ¿no? Que es la que nos rige a todas las áreas. Un tema no se puede enseñar del mismo modo que el otro, ¿no? Digamos, si tú digamos lo que yo te decía, o sea, estamos viendo tiempos literarios, pues yo no puedo, tengo que llevarlo a ver los tiempos literarios y una de las formas más fáciles de verlos pues es a través del cine, ¿cierto? Si yo estoy viendo no sé, la literatura latinoamericana, pues yo tengo que saber sobre las guerras, sobre no sé qué, entonces depende de los temas, ¿no? Digamos que cada tema tiene su forma de ser, de ser y de ser aprendida, ¿no? Entonces, pues yo creo, no, los temas, ¿no? Hay temas que permiten una didáctica, como hay otros temas que no permiten esa didáctica, entonces toca cambiarle y así. Listo, profe. La novena pregunta, ¿cómo lleva a cabo la mediación pedagógica en sus clases? ¿Te refieres como a mediar los problemas y ese tipo de situaciones? Sí, señora. Pues digamos que a veces es una cuestión circunstancial, diríamos, ¿no? Pero algo que sí debe caracterizar pues a los docentes es el poder del diálogo, ¿sí? Como que, hey, y buscar un punto medio entre las situaciones, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué acuerdo? Llegar como a mediar, al diálogo. Si uno, el líder, no es capaz de generar un diálogo, pues estamos graves, ¿no? Porque somos nosotros los que entramos. Pero sí, obviamente que sabiendo hablar con ellos, se llegan a acuerdos y acuerdos que son capaces de cumplir. Listo, profe. La décima pregunta, ¿considera relevante la actualización constante de los docentes? Sí, claro, claro. Eh,
yo les digo a mis estudiantes, uno nunca debe dejar de estudiar, y pues porque de todas maneras todo el tiempo nos estamos actualizando, todo el tiempo el conocimiento va cambiando, ¿sí o no? Las dinámicas del mundo van cambiando. Por ejemplo, digamos lo que les pasó pues a los docentes mayores, ¿cierto? En esta dinámica, ¡pum! Llegó la, como así, yo no sé utilizar, ni siquiera uno a veces se queda como en el cuento de la planeación y de X plataforma y de ahí no se movió. Y en una cuestión de esta, por ejemplo, esta situación nos llevó a aprender 7, 8 plataformas a la vez y en 8 días, o si no, hágale, mijo, y venga, y el videíto y la vaina. Y en tanto conocimiento, porque el conocimiento pues obviamente se va renovando constantemente, ¿no? Y más en un mundo que exige y que se mueve tan rápido. Entonces sí, claro, sí, siempre hay que estar aprendiendo. Súper importante. Listo, profe. La onceava pregunta. ¿Considera importante la reflexión pedagógica en su quehacer como docente? Sí, claro. Sí, 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 uno, no solamente en el quehacer docente, sino en el quehacer de todo ser humano, siempre está la reflexión. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué no me sirve? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? Porque, pues, los muchachos son así, digamos que sobre todo, bueno, sí, los estudiantes son así. Uno de estudiante es así, un día está bien, le toca a uno estarse moviendo y pensando, bueno, qué hice bien, qué hice mal, y a veces digamos que llegamos de malas pulgas o ese tipo de cosas y se estrella uno. No, yo creo que sí, todo el tiempo uno debe estar. Además que estamos con seres humanos, entonces los seres humanos es un mundo, o cada salón es un mundo, entonces pues tú no puedes actuar de cierta forma con ese y esa misma forma actuarla, no, no se puede a veces. Entonces sí, sí, constantemente uno se está pensando y repensando para mejorar siempre, ¿no? Listo, profe. La siguiente pregunta. ¿Qué entiende por didáctica? Didáctica. Me haces acordar, no, lo que pasa es que, digamos que cuando en mi formación fui más conceptual que pedagoga, ¿no? Como tal, la pedagogía la vine a enseñar, la didáctica la vine a enseñar la vine a aprender por el camino, ¿sí? Entonces Sí. me haces acordar de eso, de la didáctica viene a ser pues las herramientas que uno utiliza, eh, la forma en que tú das la clase y ese tipo de cosas. Diría que la forma, ¿no? La forma para dar un contenido. Listo, profe. Muchísimas gracias. La siguiente es, Bueno, nos quedan tres preguntitas. La sí, no siguiente te es, preocupes. ¿considera que la educación juega un papel relevante en la sociedad? Obvio, obvio, sí. Obvio, sí, obvio, sí. Es la base de nuestra sociedad y debería, ¿no? Pues debería ser la base de nuestra sociedad. Lastimosamente, fuimos criados en muchísimos conceptos erróneos, ¿no? De que la plata lo es todo en el mundo, de que para qué estudiar, eso no sirve para nada, y por eso todavía seguimos siendo tercermundistas, ¿no? Y digamos que ¿quién ha puesto la cara en esta pandemia? Pues las personas educadas, Ujú, sí, eso sí. literalmente. Entonces, los docentes, los médicos, los ingenieros, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno dice, sí, estudiar sí aguanta y sí vale la pena, ¿no? Y obviamente sí, siempre. La educación es la que debería regir nuestro país, como en otros países, ¿cierto? Y si fuese así, tendríamos mejor calidad de vida. Ujú, sí, profe. La siguiente es, ¿cómo aplica la innovación en su proceso de formación? La innovación. Bueno, en mi formación o la formación en mi formación, ¿sí? Sí, y pues la de los estudiantes también, más que todo la Ah, de los bueno. estudiantes. Pues nosotros estamos como en esa dinámica de la innovación. Entonces, digamos que nos pusimos como un reto y es que semanalmente probamos plataformas o sí, apps que llaman. Entonces empezamos que a mirar esta, que a mirar la otra, que aquí, que hagamos quizzes, que hagamos ruleta, que hagamos esto. Entonces todo el tiempo estamos como porque
porque los muchachos se cansan y uno se cansa también. Entonces hagamos esta y hagamos la otra y hagamos la otra y hagamos la otra y no, y esta no me gustó y esta sí me gustó. Y en mí, pues digamos que en este tiempo de pandemia me ha dado mucho por estudiar y aprendí a estudiar virtualmente, que pues yo soy una mujer de libros físicos, y pues sí he aprendido como a manejar muchas plataformas y uno encuentra muchísimos cursos gratuitos y Ujú. muy interesantes y ese tipo de cosas. Entonces constantemente sí mantengo como mirando y cacharreando a ver qué se encuentra por ahí. Listo, profe. Listo, profe. La última pregunta es, ¿a qué área se ha enfocado y qué puede mencionar de este ejercicio? Bueno, lo que pasa es que yo siempre he dado en los grandes del colegio, yo siempre he dado en noveno, décimo y 11. Entonces, digamos que ese es el fuerte de la literatura, digamos, en el lenguaje es el fuerte de la literatura, es cuando se desarrolla casi que toda la literatura de peso, ¿no? La literatura latinoamericana, la literatura española, los clásicos, ¿no? La literatura universal. Entonces, pues digamos que el área por el que más me he enfocado, digamos que también es mi proyecto de maestría, es la literatura en específico. Listo, profe. Ya con esto terminaríamos todas las preguntas. Entonces, profe, agradecerle por el tiempo, por la No, a ti. paciencia y felicitarla por esa labor que está haciendo, porque definitivamente esta pandemia sí fue algo complicado que nos tomó por sorpresa y pues ustedes siempre han estado por delante y en la educación Bueno, en casa y más que todo con los estudiantes. Pues felicitarlos por esa gran labor que están haciendo. gracias, Linda, gracias.